Pasado estuvimos conversando sobre los grupos antisistémicos y su relación con ciertas creencias y sus aproximaciones al diablo. En fin, hoy tenemos otro tema para conversar con el abogado, teólogo, Hugo Cepeda. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Cecilia? Buenas tardes ya. Buenas tardes. Bueno, en Chile es común, muy común ver, ¿no es cierto?, a la gente persignarse o hacer un ademán, así, ¿no?, de respeto frente a las animitas. Porque cuando una persona muere, así, sobre todo de forma cruenta, de forma repentina, se construyen estas animitas, empiezan a encenderles velas y se van convirtiendo en como santitos, como personas que pueden hacer milagros. Hugo, como está el caso de Romualdito y hay tantos otros, ¿cómo empieza toda esta tradición y de dónde viene? Bien. El culto a los muertos ha existido siempre, de tiempos inmemoriales y sobre todo en todas las religiones. Ahora, el de las animitas también, pero el de los monumentos respecto a las animitas, eso ha sido más, existe en otra parte, pero fundamentalmente chileno, desde hace ya bastante tiempo, yo estoy hablando más de 100 años. Incluso el Romualdito que usted nombró ya lleva 79 años en que se le rinde culto. Es uno de los cultos más difundidos, el que registra mayor devoción, está en el centro de Santiago. Tiene Calle San Borja. Claro, un muro de casi 15 metros, exacto, donde hay un mosaico de placas de agradecimiento. 15 metros cuadrados, digamos, bueno, de agradecimiento. ¿Qué tipo de milagros hace Romualdito? ¿Qué tipo de cosas le pide a la gente? Bueno, usted sabe que la municipalidad quiso hacer una remodelación ahí de la estación y no pudo en contra de lo que estaba ahí de Romualdito porque habría habido revolución en Santiago. En realidad, esto es misterioso. Aparece, hay una muerte cruel o un accidente y allí inmediatamente se estima que quedan ciertas energías propias de quien se ha ido. Y la gente pasa uno que otro, después agradecen un favor, ponen una placa y esto se va sumando a través de los años. El caso de Romualdito es el principal, pero no es el único. Porque hay una mezcla de compasión frente al dolor de la persona que falleció en esa circunstancia. Y esta compasión, a su vez, que quiere uno espera de sí mismo por el problema que uno tiene. Entonces se hace coincidir estas dos y ahí está donde se hace la petición. ¿Pero usted cree que realmente estas animitas hacen milagros? Para mí esto es bastante también que habría que verlo. Uno nunca sabe exactamente el estado del alma de la persona en el momento en que fallece. Nosotros sabemos que la muerte no solamente es un instante, es un proceso. Y quizás en ese último instante, ¿qué relación tuvo con Dios? Es una relación de caridad muy intensa, puede tener un cierto grado que le permita tener cierta influencia frente a Dios. Y el hecho concreto es que esto, según las personas beneficiadas, da resultados. Efectivamente, usted ve una enorme cantidad de gente que se acerca. Aún más, entran, pasan, como usted misma señaló, Cecilia, se persignan, otros se detienen a una oración, otros pagan una manda, traen algún cirio, y permanentemente usted, si se instala en el lugar, va a haber un tráfico de personas, sí. Nadie es indiferente. Y eso no solamente aquí, de otras animitas igual. El hecho concreto es que hay un verdadero culto para ello. Y cuando estos cultos se repiten es porque hay algo de verdad. Lo que no es verdadero, pierda cuidado que al poco tiempo se disipa en las tinieblas del olvido. En Chile, un arquitecto hizo un catastro en 5 regiones del país y determinó la existencia de 2.500 animitas. Exacto. 2.500. Y esta cifra, según este arquitecto, se podría multiplicar por 100 si el catastro se hiciera en todo el territorio nacional. Claro. O sea, es pero hay que distinguir, Cecilia, qué tipo de animita. Y a eso porque hay animitas, como el caso de Romualdito, a la cual la gente le rinde culto. Pero a la orilla, a la vera de los caminos, por accidente que en la vida se hacen esas animitas en una casita, se le deja por los deudos algunas velas o algunas oraciones, algunas imágenes religiosas, pero no se les rinde culto de estarle pidiendo su intervención en asuntos que interesan a alguna persona que está angustiada. O sea, no es el mismo caso que Romualdito.
el arquitecto se refiere a todos estos otros casos también. Claro. Los casos como Rumaldito, en este momento en Chile, deben ser más o menos unos 70 u 80. Pero cuando una animita de cualquiera, digamos, pasa a tener la categoría de Romualdito o de Emile Dubois, Claro. o de otros, ¿no? Bueno, pasa cuando la gente que transita por el lugar, se detiene. ¿Pero por qué se detiene ante ellos y no otro? No, es que, de repente, si usted va en un vehículo, en media carretera, no se detiene nadie. Pero si usted va a un cementerio, eso sí que realmente ocurre. Y en los cementerios es muy misterioso, porque hay todo tipo de gente. Hay ¿verdad? Gente santa, otros políticos importantes. Por ejemplo, don José Manuel Balmaceda. Don José Manuel, ¿por qué? Porque se suicidó. Sí, pero para que sea, tiene que haber una cierta muerte violenta. El caso de Emile Dubois, porque era un bandido. 4 o 5 asesinatos. Pero nadie ¿Cómo sabe. puede rendirle Sí. culto a una persona ¿Sí? que cometió 4 o 5 asesinatos? Es que uno no sabe qué ha ocurrido en el último instante de la vida. Ese es el misterio mayor. Uno no lo sabe. Eso lo sabe Dios nomás. Y es por eso mismo que permite estas cosas. Y que, porque así como el Evangelio está sembrado de arrepentidos de la última hora, no se olvide el buen ladrón, estando crucificado. Sí. Y Jesús, ¿qué le contestó? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, mira, te voy a perdonar. O sea, el primero que entró al cielo cuando Jesús lo abrió fue precisamente un ladrón que por su fechoría fue debidamente crucificado. Estamos conversando con el abogado y teólogo Hugo Cepeda. Le quería preguntar, Hugo, ¿cuál es la diferencia entre pedir perdón y arrepentirse? Bien, hay una cosa, efectivamente, el pedir perdón viene después de un arrepentimiento para que el perdón sea realmente meritorio. Porque es muy fácil. Oiga, perdón. Incluso la gente dice, le ofrezco disculpas. No, yo pido disculpas a la persona a quien yo he ofendido. Pero no basta, porque uno pide disculpas con mucha facilidad. En cambio, el pedir perdón significa un acto de humildad, en que uno se anonada reconociendo la falta que ha tenido y enseguida pide el perdón. Pero reconocer la falta incluso yo creo que es menos que arrepentirse. No, exactamente, el reconocer. Pero hay cosas misteriosas. En el Evangelio el asunto es ambiguo. En el caso, por ejemplo, los 2 hombres fueron en el templo. El publicano decía, perdón, Señor, porque soy un pecador. Y ahí termina, y salió justificado. Pero tiene razón usted al preguntar que no es lo mismo, porque el reconocer, el pedir perdón y arrepentirse, porque el arrepentimiento abarca otra cosa muy importante, es el propósito de no incurrir en las faltas en el futuro también. Claro. O sea, el arrepentimiento es una conversión, es un cambio en la persona. Para otro no es necesario el cambio. Hugo Cepeda conversando con nosotros. Bueno, y seguimos con las animitas. A Sí, propósito de Emile sí. Dubois, recordemos que fue sentenciado a muerte por el asesinato de 4 hombres de negocio. Siempre usó un laque o una daga para matar a las víctimas. Mostró, dicen, bastante aplomo el día del fusilamiento, lo que produjo que caminara hacia el Hacia el cadalso. hacia el cadalso, gracias Hugo, fumando un puro. Un puro habano, exactamente. Y se pidió que no le vendaran los ojos. Exacto. Y emitió un discurso, hizo un discurso donde decía yo soy inocente. Claro. En realidad, además, también pidió prorrogar unos minutos el fusilamiento hasta que terminara de fumar el puro. O sea, un cierto desparpajo que tenía. Pero, ¿qué pasa en el último instante? Ni usted, ni yo, ni nadie, solamente Dios sabe ese misterio. El hecho concreto, que esta muerte violenta en Valparaíso, donde está sepultado Dubois, en realidad ha causado que hay casi el mismo homenaje que le hacen a Romualdito. Ahora, hay Increíble. otras personas muy casos terribles, caso de la Malvinita. Eso, vamos, el caso la de Marinita, Sí. por ejemplo. El cadáver degollado de Marina Silva fue encontrado en 1945 en un parque de Santiago cuando tenía 3 años. La madre confesó que su pareja, que era el padrastro de la niña, cometió el asesinato. Y él declaró que odiaba a la pequeña porque la
la culpada de la mala relación mantenida con la madre de ella. Bueno, entonces esto es otra animita que también es venerada. Venerada. Aquí este caso es mucho más claro que los anteriores. Sí, una El víctima, primero se trata de una víctima inocente, que ha sido fruto de una venganza y de odio por venganza. O sea, aquí hay una explicación ya más fácil ya, las difíciles eran las anteriores. Y es por eso que es normal, en el caso de la muerte de los inocentes, que aquí en la tradición chilena, hay una tradición chilena muy especial que los llama los angelitos. Cuando fallece un infante, decimos un angelito se va al cielo. E incluso en los cantos al humano y lo divino, que es muy común, el culto y el tema de los angelitos es común, hasta el día de hoy. Incluso se les hace el velatorio, sentaditos en una silla, lleno de flores, cantos, incluso casi una fiesta, porque saben que un inocente se ha ido al cielo. Está el caso de Elvirita, una jovencita que se suicida porque después que la violaron, ¿no es cierto? No puede soportar eso, tal sufrimiento y se suicida. Bueno, y así como ellos hay otros casos. Entre todas las animitas veneradas, ¿cuál es la que más le llama la atención a usted o...? No, a mí la que más me llama la atención, por supuesto, sigue siendo Romualdito. ¿Sí? Porque en realidad está en la cantidad. Yo he ido a investigar allá y me he instalado más de una hora y he visto pasar a la gente. Doy algunos consejos, por ejemplo, los que llevan una vela, un cirio, que lo enciendan, pero que no se retire hasta que no se derrita el cirio. ¿Por qué? Porque si no se lo roban. Entonces, evidentemente que... ¿Quién va a robar? ¿Cómo quién va a robar? ¿Por qué van a robar una vela? Por supuesto. ¿Y qué hacen con la que se la llevan? Se la llevan a la casa, pues. Pero ya digo, usted que hay muchas personas que no tienen energía eléctrica en su casa y que simplemente la usan para alumbrarse. Y lo veo también, hay gente que deposita monedas en una alcancía, personas que dejan regalos, no un retrato de un santo, de la Virgen, sino que un regalo para Romualdito. Y si tiene valor, se lo roba. O sea, no mucho tiempo. Por eso que y las mismas placas, cuando son de un metal más o menos importante, tienen que estar muy bien resguardadas, porque si no también se las roban. Ahora, hay amigos de lo ajeno en todas partes. Oiga, Hugo Cepeda, ¿cuál es la actitud de la Iglesia frente a estas creencias populares? Mire, ¿las respetan, las aceptan o tratan de combatirlas? En el caso de la Iglesia evangélica las rechaza. Rechaza eso como curaciones y todo, porque estima que puede haber alguna intervención que sea de un espíritu malo. La Iglesia católica no es que lo aplauda, pero reconoce un cierto sentido de explicación y de comprensión para las personas que practican este tipo de culto. O sea, no lo rechaza totalmente. Lo comprende, no lo auspicia, pero en el fondo, si alguien lo realiza, no es censurado de ninguna especie, de ninguna manera. No es censurado. ¿Y usted qué opina en lo personal? Mi opinión personal, Cecilia, se lo voy a decir con toda franqueza. Todo aquello que se constituye en un hecho que se repite y permanece en el tiempo siendo una cosa buena, es porque está bien y porque es la verdad. Porque si no lo fuera, pido cuidado que Dios se encargaría de que eso se elimine. Porque muchas veces comienzan estas animitas. Dios se lo veo encargaría... que las apariciones de las vírgenes, y que al cabo de algunos meses desaparece. Lo que mantiene es porque ahí hay algo que es verdadero. Está el fenómeno de la difunta Correa. Otro caso. El caso de difunta Correa. Que es en San Juan, en Argentina, pero en Chile también. También incluso hay una cosa muy curiosa. Hay un grupo musical que se llama la difunta Correa. Claro. O sea, ese es un caso muy misterioso. Porque se trata de una madre, se casa una madre que muere junto con su hija en medio del desierto y que se le ha rendido culto ya por espacio ya de más de 100 años. Y como aquí en Chile también nos olvidamos de una terciaria dominicana chilena, la Beatita Benavides de Quillota, que incluso quiere abrir algún proceso de canonización, porque hay un culto para ella por la santidad de vida que tiene. Ella no murió trágicamente, pero de todas maneras la gente se encomienda mucho a ello. El caso de Fray Andresito, aquí en la iglesia de la Recoleta franciscana en Santiago. Prácticamente la historia de él es deslumbrante y hay mucho culto respecto a él. El caso del padre Bardesi, hay muchos casos. ¿Sabe quién es uno también? Del obispo don Francisco Valdés Subercasó.
hermano don Gabriel Valdés, que realmente fue obispo de Osorno y que es una persona que en este momento hay mucha gente que se encomienda a él. O sea, hay una enorme cantidad de gente que se encomienda a este tipo de personas que a lo largo de su vida han predicado con el ejemplo lo que dicen creer en el Evangelio. Y Hugo Cepeda, yo a propósito de Sí. Dios, y uno no Sí. puede dejar de hablar del diablo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿por qué el diablo no mete la cola en esos casos? ¿Por qué deja que los milagros ocurran? Sí, el diablo mete la cola. Mete la cola precisamente cuando engaña, cuando hace creer cosas que no existen. Efectivamente, ahí hay. Pero también hay otra cosa. ¿En qué sentido puede producir el engaño? Creer que la acción, entre comillas, milagrosa, se debía exclusivamente a esa persona difunta y no que esa persona interceda ante Dios, porque los milagros solamente los realiza Dios. Los portentos pueden hacer los diablos y los demás ángeles. La diferencia entre portento y milagro está que el milagro excede el orden de la naturaleza. Por ejemplo, que en este momento aparezca aquí un ramo de flores, totalmente. Eso sería un milagro. En cambio, el portento es cuando se hacen conjurar los fenómenos de la naturaleza cambiando el orden de los tiempos y los lugares. Por ejemplo, que un árbol florezca fuera de temporada. Eso puede hacerlo un ángel, bueno o malo. Pero eso nunca ha existido. Sí, como que lo ha existido muchas veces, pero enormemente. Que aparezca un ramo de flores aquí, no. Eso podría, eso es milagro. Por lo No, general, se ha pasado. Los No, eso ha milagros pasado. son la percepción que yo tengo, Sí. y para eso está usted aquí, Sí. para que nos corrija, es que los milagros por lo general, en general, son Sí. cuando se sana una persona, un niño, en fin, porque han pedido mucho, piden el milagro, y la ciencia, los médicos dicen, esto no tiene explicación. No tiene explicación. Pero exactamente. ¿qué otro tipo de milagro hay? No, es que el milagro tiene en primer lugar que exceder el orden de la naturaleza, Sí, o sea, el pero orden de la medicina. Pero además de Pero curar además puede haber personas. casos, por ejemplo, en que no haya una alteración al orden de la naturaleza, sino que haya una precipitación de algo o una postergación de algo. Por ejemplo, adelanto de una floración de un árbol. Ha ocurrido muchas veces. Pero ¿porque alguien lo pide? Bueno, algo lo pide y hace un pacto con el diablo. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo hiciese un pacto debajo de la higuera el día 23-24 de junio para hacerme rico, y sinceramente, bueno, el diablo interviene. ¿Y qué manera interviene el diablo? El diablo no va a inventar la riqueza, pero sabe exactamente dónde puede haber un tesoro. Y guiarme a que yo saque el tesoro. Y yo lo considero un milagro, lo que no es efectivo. No lo considero efectivo. ¿Y por qué no? Por eso mismo, no, es que el problema es que el tesoro existe. Existe el tesoro. El milagro sería que se creara el tesoro. Y eso lo puede hacer solamente Dios. Ya, pero el diablo hace de todas maneras algo bueno, que usted encuentre un tesoro. Sí, ¿a cambio de qué, mi querida y respetada Cecilia? ¿A cambio de qué me lo pide? ¿A cambio de qué? A cambio de entregarle mi alma. ¿Y qué pasa si yo le entrego el alma al diablo? Bueno, pues se condena, pues. Creo que a lo mejor se arrepiente en última hora y engaña al diablo. Y ahí vienen los problemas de las venganzas diabólicas también a la familia y a todo. ¿Pero qué me pasa a mí si entrego el alma al diablo? Se quiere decir que usted opta entre Dios y el diablo, opta por el diablo, Ya. y como es amiga del diablo, sea donde el diablo reside, que es el infierno. Ah, pero en esta vida no me pasa nada. Puede pasarle también, porque siempre se complican las cosas. Ah, No se goza en definitiva de todo. No se goza. Yo sé un caso, por ejemplo, de un señor que hizo pacto con el diablo por el amor de una mujer. sí. Y lo logró. El tipo deshizo su hogar, deshizo todo por el amor de la mujer. Y la mujer lo abandonó a los 2 o 3 años y se portó pésimo con él. Y él sufrió enormemente y terminó suicidándose. Pero hay miles de casos así. Sí, pero Eso es que quiere decir que todo eso hicieron pacto con el diablo. No, pues no es cierto. Ah. Algunos hacen pacto con el Ya. diablo. Otros No lo hacen todos. por tonto, ¿no? Los otros lo hacen por tonto nomás. Y en ese caso es perdonable por lo demás. Ya. Total, se puede equivocar. Oiga, ¿y usted nunca ha estado tentado a hacer un pacto con el diablo? No, pero una vez una historia, conocí un caballero, yo una vez en televisión, hablé cómo se hace el pacto, solamente el material, la parte material, pero no di la fórmula, por supuesto, ¿Por qué las no? palabras. No, pues no pueden darte este tipo de recetas por televisión, ni por los medios, ni por las radios tampoco. Pero después cuando se apague el micrófono me lo va a enseñar. No, pero un señor Ya. me llamó Ya. y me dijo, mire, a mí me importa un comino irme al infierno, no, me dijo. Por lo tanto, yo quiero hacer un pacto y yo quiero que usted me ayude. Y yo voy a pedir plata, que no estoy pobre, que no voy a pedir plata. Y me comprometo
que si me resulta el pacto gracias a usted, yo le voy a dar la cuarta parte de lo que gane. Oiga, mi amigo, dije yo, ¿no cree usted que si yo tuviese visión de dinero, el pacto lo habría hecho yo, pues? ¿Para qué le tengo que dar la receta a usted? Exactamente. Oiga, ¿y por qué Hugo Cepeda tiene la receta y el común de los mortales no? Porque yo se la he estudiado, exactamente, la he estudiado. O sea, no es que son ciertas fórmulas que se usan y algunos libros la tienen, algunos grimorios del siglo XVII. ¿Son palabras? Son palabras. Hay dos elementos. Uno es el material. ¿Qué es el material? Es, por ejemplo, el lavatorio con agua, okay. el espejo, y otros son precisamente las palabras que se hace el conjuro, pues. Esas sí que no las dijo. ¿No? Ni las voy a practicar, espero Dios que no ¿Y se usted vaya a ocurrir. oiga, ¿y usted no ha escuchado nunca así por casualidad que alguien dice sin querer esas palabras? Es que si las dice sin querer no produce un efecto. Okay. Si no se olvide que en todas estas cosas tiene que haber una intencionalidad. Y son palabras en español. ¿Hay en español? No en español sí. A veces se usa otra lengua, el latín o el hebreo. Pero yo creo que eso está de más. Basta, porque ese señor, entre comillas, entiende cualquier lengua. Ese señor, entre comillas. ¿Y por qué le dice usted, ese señor le tiene miedo? Sí, señora, le tengo miedo. Ya, Hugo Cepeda le tiene miedo al diablo. Exactamente, siempre he tenido miedo. Yo siempre lo he dicho mucho con todo esto, cuando el diablo, yo no lo he hecho mucho en broma, porque realmente es vengativo, es chueco, es mentiroso, es cruel, es insidioso. Insidia siempre, destruyendo a quienes son amigos. Cuando hay estas presencias diabólicas, todos los que están alrededor en la familia pelean entre sí. Por eso decimos, va de retro, Satanás. Va de retro, Satanás, lo mismo que Jesucristo en el desierto. Bueno, usted sabe mucho de estas cosas. Parece que el que está de más aquí soy yo nomás. No, ya. Hugo Cepeda, muchísimas gracias. Hoy contándonos más historias entonces de las animitas, explicando este fenómeno de las creencias populares, y terminamos hablando de ese señor entre comillas. Así que va de retro, Satanás. Muchos cariños para usted, Hugo Cepeda. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bueno, si puedo, precisamente con el mayor gusto. Sí puedo. Usted sabe que a veces mi actividades universitarias me limitan mucho. Oiga, ¿usted sabe que el Papa Francisco es candidato al Nobel de la Paz? ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Pero doy mi opinión. Los papas no deben aceptar premios de ninguna especie, por cumplir con sus obligaciones. Pero en todo caso me halaga mucho que el Papa sea candidato. Que le vaya muy bien, Hugo Cepeda. Chau, chau.